Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento que usted vea este programa número 54 de Nuevo Día, de la nueva evangelización, de la nueva y tercera vía del Espíritu Santo, con su servidor, el Reverend John Soria o Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Estoy contento de servirles aquí desde la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o en Facebook también me pueden encontrar como Calvario Tepeyac Carmelo. Quiero recordarles que la palabra toda de Dios se dirige a nosotros día tras día. Palabra litúrgica, palabra bíblica, que son 2 de 7 palabras de Dios. Pero estas 2 en particular siempre son citadas aquí por su servidor. Como el día de hoy vamos a escuchar la lectura de Hebreos capítulo 12 y también pues del 4 al 15 y el Evangelio de Marcos capítulo 6 del 1 al 6. El tema que voy a abordar ahora y que une ambas lecturas pues es el martirio, es decir, el testimonio que debemos dar todos de la verdad. Nosotros creemos que el que es profeta tiene que pagar con su vida el entregarse a Dios. Un profeta no es bien recibido entre los suyos y por lo tanto la persecución comienza desde la propia familia o paisanos. A veces, como dice un dicho, los perros de la casa son los más bravos. Es otra forma de decir que lo que más nos duele es la crítica de la propia familia, los hermanos, cuando no quieren valorar los dones que el Señor le ha dado a uno o el servicio que uno está llamado a hacer, y causa envidia cuando los demás no lo miran a uno bien. Procuran ponerle obstáculos y eso hace más difícil el servicio de servidores de la palabra, de servidores de la verdad, de seguidores de la nueva o tercera vía del Espíritu Santo. Escuchemos lo que nos tiene hoy pues la palabra de Dios, como les decía, bíblica y litúrgica, en este día que además quiero recordarles estamos celebrando a San Blas, que fue obispo y mártir del siglo III. Enseguida mencionamos más de lo que es este santo mártir, pero escuchemos primero la lectura de Hebreos capítulo 12. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Para que nadie sea como aquellos que se parecen a una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Estamos por concluir ese documento teológico llamado Carta a los Hebreos, y es muy práctico el autor cuando nos dice que nosotros
no nos debemos olvidar de que si sufrimos un poco es quizás por la corrección que el Señor quiere hacer de sus hijos. Y qué padre hay que no corrija a sus hijos. Escuchemos pues ahora lo que nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 del 1 al 6. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud de que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene a esa sabiduría y este poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, aquí vemos dos asombros. Aquellos que se asombraban por la forma persuasiva, bella, elegante de aquel predicador de Galilea que persuadía a las masas, los movía en su corazón, hacía que caminaran millas o kilómetros para ser escuchado, y les traía una alegría en su alma como pocos han logrado hacer a lo largo de la historia. ¿Cuántos no desearían tener el rating que Jesús tuvo en su tiempo, por así decir? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido aceptar que uno de los nuestros tenga esas bendiciones? Yo recuerdo cuando una vez fui a predicar a un lugar y no quería decir de dónde era, y como del lugar me dijeron o me sacaron que de qué país y de qué estado, qué ciudad era. Y una vez que lo dije, me ningunearon, diciendo: ay, ¿a poco siendo de ese lugar puede predicarnos de esta forma tan bella? Así es el espíritu humano, familiarizado con sus paisanos, no lo valora. En cambio, una gente extraña, a ver qué novedad nos trae. Nosotros creemos que Jesucristo es la persona más familiarizada con el ser humano. Nació en una familia numerosa, no necesariamente hijos de la misma madre, porque en este capítulo 6 de Marcos específicamente se habla del carpintero, el hijo de María. Este mismo texto que otros citan diciendo que la Virgen tuvo más hijos, porque aquí se habla de Simón, de Judas, de José y de las hermanas de Jesús. Ese texto no demuestra jamás que a estas hermanas de Jesús y hermanos del Señor se les llame los hijos de la Virgen María. Solo a uno se le llama el hijo de María, el carpintero. Nunca se dice los carpinteros hijos de Doña María, ¿verdad? Entonces chequen ese texto, capítulo 6, que es la lectura del Evangelio de hoy, y nosotros podemos, con ese mismo texto con que atacan la tradición cristiana católica de que María es siempre virgen y que solamente tuvo a Jesús, y que probablemente estas otras personas sean los hijos de José de un primer matrimonio, quizás él haya sido viudo, o más posible de que hayan sido primos de Jesús, hijos de otra María, hermana de María. Entre hermanas pueden tener los mismos nombres, pero en el mismo Evangelio se nos habla de las varias Marías que seguían a Jesús.
¿verdad? La de Cleofas, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos usar un texto para atacar a una hermana iglesia, o ni los católicos contra evangélicos, ni evangélicos contra católicos, sino ver el por qué se mencionan tantos como hermanos y hermanas de Jesús. Cabe decir que de los 5 misterios místicos del Espíritu Santo que he propuesto para que sean rezados, no para sustituir ninguno de los 20 misterios, ¿verdad? 4 tipos de ellos, que son misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios iluminativos o luminosos, y misterios gloriosos. Ahora yo hablo de un 5.º tipo de misterios del rosario que se llaman misterios místicos del Espíritu Santo, y que el señor obispo, que impuso sus manos sobre mí, me dijo: enséñales a tu parroquia, a tus feligreses, y después quizás algún día, si se hacen más populares, Vaticano, el señor obispo puedan aprobarlos. Pero aquí lo que importa es que estas oraciones pues nos sirven para pedir al Espíritu Santo, especialmente el lunes, la fuerza de lo alto para que ilumine a gente que tiene personas bajo su cargo, como son legisladores que tienen que tomar decisiones muy delicadas, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de todas las cortes alrededor de la nación, y el presidente, el segundo presidente católico, Joe Biden, que debemos pedir por ellos, y que estos 5 misterios místicos pues son compuestos específicamente para pedir la ayuda del Espíritu Santo, y que precisamente hablo en el segundo misterio. Pues el primero ya sabemos que es el Espíritu Santo, origen de toda luz, belleza, verdad y pureza, y meditamos en la Santísima Virgen como en su Inmaculada Concepción. Eso es lo que hacemos en este primer misterio místico del Espíritu Santo: considerar a la Virgen en su Inmaculada Concepción, y cuyo nombre atribuido al Espíritu Santo como el origen dicho de toda luz, de toda belleza, de toda verdad y de toda pureza. En el segundo misterio místico del Espíritu Santo, nuevamente les recuerdo que lo recomiendo que se rece junto con los misterios gozosos el día lunes, pero también en cualquier otro día de la semana, para pedir a Dios la asistencia especial si vas a hacer un examen en la escuela, si vas a aplicar a un nuevo trabajo, si tienes una decisión de gran importancia en tu vida, pues es tiempo que te des la molestia de hacer 2 rosarios ese día: uno a los que corresponden tradicionalmente, de esos 4 tipos de misterios, y otro es estos misterios que aquí llamo del Espíritu Santo. Pues el segundo misterio se llama Jesús, el unigénito, el Hijo unigénito del Padre y único Hijo de María, pero también hermano de muchos. ¿Qué importancia tiene el que sea hijo único de María y a la vez hermano de muchos? Pues hijo único de María porque Jesús no solamente es uno de tantos, es Dios, y por lo tanto requirió de que Él sea único en su género, por así decir, el único hijo de la Virgen Madre. Ella no pudo tener más hijos porque ya su virginidad perpetua antes en el parto y después del parto, que es el dogma mariano que reflexionamos en este segundo misterio, significa que María es total y exclusivamente abierta solo al misterio de Dios. Como ya he dicho antes, ella es la única que tiene estas 3 posiciones con Dios, con el mismo Ser Supremo: es ser hija, es ser madre y ser esposa. Hija del Eterno Padre, madre del Verbo encarnado y esposa, digna esposa del Espíritu Santo. Pues en este segundo misterio meditamos en la virginidad perpetua de María antes del parto, en el parto y después del parto. Y hablamos de que Jesús tiene muchos hermanos, en el sentido de que Él se crió en una familia numerosa, aunque sean primitos, pero Él fue bien conocido, tanto así que lo ningunearon. Dijeron: ¿a poco puede ser grandes cosas y milagros? ¿Y quién se cree porque habla así de hermoso, de bonito, verdad? Entonces le tuvieron envidia entre su propia familia. Y vamos a ver cómo en el tercer misterio místico del Espíritu Santo le llamamos Jesús, palabra total, directa, completa, irrepetible, insuperable de Dios. Simplemente Jesús es palabra de Dios, la palabra
que vino a concluir todo lo que Dios tenía que decir. Después de Jesucristo, Dios no tiene nada más que decir, no tiene nada más que hacer, más que esperar que todo lo que Él ha venido a traer a este mundo se realice y se realice plenamente, para bien de muchos, para gloria y gozo de aquellos que lo aceptan, pero también para derrota y tristeza y fracaso rotundo de los que se opusieron a que Jesús realmente sea el Hijo de Dios que viene a ofrecerles la salvación. Y que pues solamente por la fe, ¿verdad? Y libremente pueden estas personas ser beneficiadas si aceptan. Pero si lo rechazan, pues todo se pierde. Ellos se la pierden ellos, no Cristo. Cristo siempre gana. En el cuarto misterio místico del Espíritu Santo reflexionamos sobre el Espíritu Santo, abogado infalible del cristiano falible. Y por supuesto, en esa gran afirmación de que la Santísima Virgen es la gran intercesora o abogada que necesitamos nosotros los pecadores. En el quinto misterio místico del Espíritu Santo, el último, consideramos a Jesús justo juez, Rey y Señor, es fiel esposo que ha de venir glorioso. Entonces a Jesús como el novio, el esposo, el deseado por la iglesia, por María y por el Espíritu, que dicen: Maránata, ven Señor Jesús, no tardes más. Con estos 5 misterios pues completamos los otros 20 misterios, 25 ahora en total, que nos completan esa visión del misterio de la revelación de toda la palabra de Dios, que culmina en la persona de Jesús, el único mediador entre Dios y la humanidad, y que la intercesión de los santos, especialmente de su Santísima Madre, de ninguna manera es competencia o compiten con el único mediador. Al contrario, son santos y la Virgen es la gran Madre de Dios, porque su santidad les viene de profesar su fe en el único que es el mediador. Todos los demás reciben toda mediación, toda intercesión, todo poder del que viene ese poder, que es Jesucristo. Pues porque Jesucristo es el sacramento primordial del Padre para toda la humanidad. Un sacramento primordial significa aquel primer cauce a través del cual pueden, como un delta, distribuir el agua por diferentes canales, pero Él es el canal central, el único mediador, sin el cual no podemos tener acceso al Padre, ni el Padre se puede acercar a los seres humanos, sino es a través de su propio Hijo, ¿verdad? Pues Él es el sacramento primordial de la revelación de Dios, y la iglesia es el sacramento universal de salvación. Jesucristo, el sacramento primordial del Padre que se revela, y la iglesia fundada por Jesucristo, el sacramento universal de salvación, para invitar a todos los pueblos de la tierra de todos los tiempos a que vengan a ser parte del cuerpo místico de Cristo, hacernos miembros de su cuerpo, es decir, miembros de la iglesia que Jesús ha fundado. No se le olvide hacer like a este programa, y recuerde pues que hoy la palabra de Dios nos muestra cómo hasta el mismo Jesús hubo gente que le atacó de su propia familia, y si eso hicieron con Jesús, pues ¿qué se espera de nosotros los sacerdotes, los seguidores más cercanos, como Él mismo lo prometió? Se les dará todo lo que necesitan, cosas materiales, no se preocupen por nada de eso, pero también tendrán persecuciones y al final la vida eterna. Ojalá pues que todos tengamos la confianza de saber que Jesús es la plena manifestación de Dios, y que sin Jesús nunca podremos tener acceso al cielo o a Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este día que pues es miércoles, aunque estamos celebrando la fiesta de San Blas, este mártir del siglo IV, que cuando iba de camino al martirio curó a un niño que le había atravesado una lanza y que se estaba ahorcando. Así es que Él lo sanó. Por eso está la tradición de poner los palitos de San Blas en las gargantas de las personas para curar a toda enfermedad relacionada con la garganta. Que San Blas les bendiga, les dé la salud de sus gargantas, y que San José también, este día miércoles, no estoy vestido de café pero de rojo por ser día de San Blas,
que les bendiga a cada una de sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.